Bien, nuevamente en línea y ahora hablaremos de la leishmania cutánea y mucocutánea. Antiguamente se decía leishmaniasis tegumentaria americana, de las especies de América y en Bolivia. En este cuadro que publica la OPS, podemos decir las especies que se identifican en el humanos y el tropismo en las Américas. Veamos las tres columnas de la derecha. En el subgénero Leishmania encontramos la Leishmania infantum, mexicana, Pifanoy, venezuelensis, garmani y amazonensis. La que existe en Bolivia es la amazonensis, que da leishmaniasis cutánea, y cuando el humano que padece esta enfermedad tiene un problema de inmunidad HLA, pues se produce la cutánea difusa. Pasemos a la siguiente, Leishmania viane. Ahí hay varias especies, como verán, brasiliensis, guyanensis, laisoni, son las descritas en Bolivia. Y finalmente la última columna, Leishmania con subgénero viania, Leishmania brasiliensis y guyanensis. Las últimas producen leishmania mucosa, clínicamente hablando, y las otras, leishmania cutánea, y la anterior también. Pasemos a hablar de los vectores, situaciones que no hemos hablado. En la superficie, en la fotografía inferior, a la izquierda, ven la comparación del tamaño de un flebótomo con un cerillo de fósforos. Y lógicamente tendrán que observar el color, las patitas, la forma. Es un insecto jorobado, por así decir, y tiene las alas en B. A la derecha es mucho más visible estas acciones que les indico. En América del Sur, la gente, la comunidad, los pueblos originarios, ¿qué es lo que le nominan? Aquí tenemos nosotros varios nombres que hemos incluido directamente en este tipo de nombres comunes de Lutzomis. Una es el champari. Champa quiere decir arbusto, ari que es cuece. Y es por el hecho de que aquella persona que se acerca a las champas, y es picado normalmente, por eso les decían champari. Otro nombre que hemos puesto es la plumilla, porque parece una plumilla o una de las plumas de un ave, esas plumillas pequeñitas directamente. Otro nombre es el quechichu. Quechichu quiere decir fastidioso. Finalmente, roco. Son las cuatro cosas, y finalmente el yateví. Esos 4 o 5 nombres que son conocidos en nuestro país. Otra figura que podemos ver, que es importante que ustedes conozcan, es la abundancia de lutzomias antropofílicas, en este caso, por pisos ecológicos. Y en eso lo ha hecho el profesor Leponte hace muchos años directamente. ¿Y qué podemos decir de eso? Aquí tienen el corte en la figura de el país. Ya conocen esta diapositiva, ya habíamos visto, está el altiplano, los valles y la Amazonía. En las especies antropofílicas, en los yungas, existen 3 en la cima de las montañas, y si bajamos al río hay 11. Si vemos esas especies antropofílicas en Alto Beni, hay 18 especies. Y si vemos en Beni Pando, hay 21. ¿Qué estamos diciendo? Mientras más bajemos, hay más especies. Si ponemos a una persona, y hemos hecho estos experimentos, en la punta del cerro de Yungas, le pica en promedio 2,6 picaduras por hombre por hora. Si ese mismo hombre lo ponemos en el río, abajo directamente, recibe 12 picaduras. Si ese mismo hombre lo llevamos al Alto Beni, recibe 34 picaduras. Y si lo llevamos al Beni Pando, recibe 40 picaduras por hombre por hora. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que mientras más descendamos en la altitud, más especies antropofílicas hay, y hay más picaduras también de estas especies antropofílicas. Es necesario hablar un poquito de reservorios. Cuando hablamos de leishmaniasis, verdaderamente hay inmensa cantidad de reservorios que pertenecen a los marsupiales, a los edentados, a los periciodactilos, a los primates, chirópteros, carnívoros y roedores, rodentes. ¿Cuáles son los que más se han encontrado directamente, los que se ha comprobado en los zorros cuando hablamos de leishmania, de algún tipo de leishmania, por ejemplo, el Chagassi o Donovani? Hay el Cuniculus pac, lo que decíamos Sari, el perezoso y los marsupiales, el Chay,
y roedores directamente, y el tamanduá de Trataxila. Como verán, hay muchos tipos de animales que pueden jugar este papel de reservorio. Cuando hablamos de reservorios domésticos, es indudable la presencia del perro directamente cuando hablamos de Leishmania donovani. Pero también hay en ciertas zonas, y hay una duda todavía, se sigue estudiando, para ver el rol que juegan los perros en los reservorios de la Leishmania brasiliensis. En los modos de transmisión. Hay la transmisión endofilia, con endofilia. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas leucemias entran a las viviendas humanas. Ustedes ven en la fotografía un ejemplo de una vivienda donde fácilmente, obviamente, las leucemias entran al vivir muy cerca, ya sea en los gallineros o en el bosque residual que queda, ingresan, pican, o sea, pican al humano, están comiendo, recuerden que las hembras son las que pican, y lógicamente después pueden quedarse a digerir ahí o salirse. Y la otra es la exofilia, que es el hábito de las leucemias que viven en la selva, y el momento que una persona entra allí para sus labores generalmente, son picados y obviamente se les transmite. Cuando hablamos de estratificación de riesgo, esto ya lo han visto directamente, es un mapa que está por municipios de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, que lo hemos publicado hace muchos años directamente y nuevamente estamos publicando. ¿Pero por qué venía eso? Presumo que tal vez dentro de los maestrantes debe haber, no sé, si uno o más paseños, más collingas, y decirles que cuando hablamos de La Paz, nos referimos a la ciudad de La Paz, el Alto, el que más conoce, ya conoce el Illimani y el lago Titicaca, y si hablamos del área tropical, los Yungas y Alto Beni. Alto Beni es una cosa lejana, pero si se fijan en el mapa, el 60%, exactamente 63%, es área tropical. Y eso los mismos collingas no conocen. Entonces, que, por ejemplo, de las poblaciones del Umudumo, del Emero, el Tigre, Uchupiamonas, bueno, tantas otras poblaciones que, como no las conocen las personas ni las autoridades, entonces no le dan importancia, y muchas veces esta gente está pues largadas de la mano de Dios. Más bien cuando hablamos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea, se han mandado los reportes correspondientes y la OPS nos reconoce que gran parte del territorio tiene esta enfermedad, pero todavía no está bien detallado, y en los próximos años, con los informes que estamos presentando, esperemos que mejore toda esta definición de estratificación de los casos. Ustedes nuevamente ven el corte y en su caso vamos a ver las diferencias características de los 4 focos endémicos. Aquí hay más focos que conocemos, pero hemos solamente puesto 4. Cuando hablamos de vectores, hay un tipo en Yungas, otro en Alto Beni, otro en Tarija, por ejemplo, y otro en Benipando. Vamos a citar las importantes. En Yungas, Nueva Estuaria Inglés. En el Alto Beni, Llanos Martins, Yucuensi, Caseray, Caseray. En Tarija, Lucho Maneibay. Y cuando hablamos de Pando, hay varias, un complejo que Huitmani, por ejemplo, Caseray, hay Yucumensis, hay complexos, bueno, varias que estamos recién aclarando en la próxima publicación que ya hemos presentado a una revista para que ojalá se publique. Como verán también, el ciclo cambia y existen hasta variantes de dónde hay más picaduras, en qué partes del cuerpo. Hay diferencias, por ejemplo, en Pando las lesiones son más en miembros inferiores. En Yungas, por ejemplo, hay más en distribución en los 3 lugares del cuerpo, vale decir, miembros superiores, miembros inferiores y tronco. Pero a la misma vez en Yungas aparece en la cara, en personas adultas y en niños, lo cual nos indica de que posiblemente el vector esté entrando a picar a los domicilios el momento que están durmiendo. Como eso podemos apreciar una serie de otras observaciones, pero creo que es muy importante que hablemos más bien de la magnitud de la leishmaniasis. Hace muchos años hicimos estas diapositivas y habíamos visto hasta el año 2006, porque cuál era la magnitud, vale decir, el número de casos que se han notificado en 23 años.
Se habían notificado 35.714 casos. ¿Y cuándo empezamos? En 1983. Cuando yo trabajaba en el IVA dijimos, bueno, aquí ponemos porque si no nadie va a poner. No había el registro. Entonces los casos del IVA fueron los primeros que empezaron. Sabíamos que habían casos en Cenetrop, que en las diferentes sedes también se registraban, pero no había un registro oficial, nadie decía tantos exactamente, ni cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres. Entonces, de esa manera, sabiendo que eran muy sesgados los datos que teníamos, del 83 más o menos hasta el 89, corríamos con eso, pero empezamos a motivar a la gente para que reporte y diga oficialmente. Y como verán, ya a partir del 95, 96 ya empezamos a construir un poco la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Eh, Hasta el 2006 que abandoné el Ministerio de Salud, conformamos directamente todo eso, pero posteriormente nuevamente cayó y aparecieron datos que son muy poco creíbles, con menos de 1.000 casos inclusive, cosa que creo que es imposible. Aquellas personas que conocen y que trabajan en esta zona me darán la razón. ¿Qué más podemos decir? Tres departamentos eran los que notificaban más: La Paz, Beni y Pan, que sumados los tres eran el 90%. El 10 restante lo tenían Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Tres cosas de estos últimos departamentos: Oruro, Potosí y Chuquisaca no son áreas endémicas comprobadas. Hay algunos casos que en Chuquisaca se han dicho. Yo he pasado por allí a investigar por diferentes lugares, por el río Colorado, por ejemplo, diferentes poblaciones, y hemos encontrado evidentemente flebótomos, pero ninguno que era conocido como de transmisión. Ahí todavía queda un gran incógnita para ver si en Chuquisaca es una área endémica de transmisión, aunque el Ministerio de Salud indica que así es. Eh, una vez que que veíamos cómo se transmiten en los diferentes departamentos, hicimos curvas. ¿Cuándo es la etapa en el año que se empieza a transmitir más? Como ustedes verán, todo el año se transmite, pero más es en la época de mayo, agosto y septiembre, dependiendo de las zonas. Pero en general se transmite en esos periodos, en esos meses directamente, en los diferentes lugares: La Paz, Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, que habíamos diagramado. Los municipios de alto riesgo son varios en el departamento de La Paz, y ustedes van a poder apreciar en los mapas, en rojo, están hacia el este y hacia el norte normalmente. Y tienen ustedes las tablas de esos años con la referencia del número de pacientes que se diagnosticaban. El otro departamento que habíamos dicho era Beni. En la misma forma, ustedes ven hacia el norte, por Riberalta, Guayana, Merín, y no solamente eso, el área de Rurrenabaque, Reyes y demás, hay una gran cantidad. Y el Riberalta sería el municipio que está con un riesgo más alto. Cuando hablamos de Pando, prácticamente todos los municipios son. Ustedes ven en la imagen color amarillo y color verde. ¿Pero por qué es amarillo y verde? Porque no había gente en esos lugares. Había muy poca gente, si en caso había, y obviamente no se les reportaba porque los servicios de salud no existían. Pero después, endémico para mí es todo el departamento de Pando. ¿Qué decir del sexo? Antiguamente, en la década del 80-90, los masculinos tenían más o menos el 80% y el femenino 20%. Esto en los últimos años ha cambiado. ¿Por qué? El rol de la mujer cada vez es más importante en el trabajo y se está igualando directamente. Si bien siempre hay un poquito más de varones, 55-60%, las mujeres están escalando directamente por sus actividades. Es fácil ahora ver una mujer trabajando en el campo, por ejemplo, deshiervando, recogiendo, cosechando, etcétera. ¿Cuáles son en general los grupos de edad? Hay desde niños de 1 año, de meses, que ya están infectados, hasta obviamente adultos de más de 70 años. Pero el grueso de los reportes nos lleva a la edad económicamente activa, entre 21 a 30 años. Lógicamente son las personas que trabajan en el monte, etcétera. Y esta enfermedad también habíamos catalogado que era una enfermedad laboral.
Habíamos indicado momentos antes sobre las lesiones primarias y aquí tengo el cuadro para poderles demostrar esto. Sobre los pacientes que se habían estudiado en yungas, ¿dónde existe más las lesiones? Ustedes pueden ver a la izquierda, en la cara y en los miembros inferiores. En la cara ya les he dicho cuando duerme posiblemente y sugiere que el vector está ingresando a las casas. Y cuando hacen miembros inferiores es el momento que están dando por el bosque, por la selva, por el chume, y los mosquitos son despertados porque tienen acción normalmente al amanecer y al anochecer y de esa manera pican en los miembros inferiores de los humanos. Cuando hablamos del alto Beni, como verán, es completamente diferente y es mucho, mucho, mucho más en los miembros inferiores y también en los miembros superiores, lo cual nos está indicando lo que habíamos dicho ya anteriormente. Y si hablamos de pando, es casi exclusivamente en los miembros inferiores. ¿Qué podemos decir de la clínica? Tal vez indicar que las lesiones son como una picadura cualquiera a los 3 a 5 días. Normalmente esta picadura, esta vesícula es pruriginosa, escuece, y el paciente se rasca. Entonces le quita la cumbre como si fuera una montaña, le quita la punta de la montaña. Y en su caso se vuelve una ulcerita que va creciendo rápidamente en los días de evolución. ¿Qué pasa posteriormente? Se instala una úlcera franca y que empieza a tener las características propias de la leishmaniasis, que generalmente es una úlcera, pero eso no quiere decir que no haya más. Es una indolora generalmente, la base es infiltrada, los bordes, como verán, son violáceos y están elevados, el fondo es granuloso, obviamente si no hay sobreinfección. Tiende a la cura más o menos entre 12 a 18 meses, si es que usan la gente todo tipo de plantas, lavados, ya habíamos citado eso, y puede también permanecer activa por varios años cuando el paciente no se cuida la lesión. Pero sigamos con la evolución. Decíamos que las lesiones ulcerosas empiezan a agrandarse, están en los diferentes lugares y lógicamente, como en la foto de la derecha, es evidente directamente las características. Estas úlceras, eh, ya la foto está por demás decir, son típicas, todas las características que habíamos citado. La mayoría de los, bueno, no la mayoría, una gran parte de pacientes no realizan el tratamiento y el paciente piensa que cerrando la herida ya se ha curado. El cerrar la herida no quiere decir curación, el parásito ya está dentro. Y cuando se cierra la herida, deja, como ustedes ven en la fotografía, una cicatriz característica. Parecería quemadura con bordes lisos, de forma obviamente redondeada, es lisa, brillante, y eso lógicamente nos sirve también cuando hagamos en la historia clínica y la inspección de los pacientes. Después de algunos años, si en caso no has recibido tratamiento o a veces has recibido tratamiento incompleto o irregular, empiezan a aparecer problemas a nivel nasal y rinofaríngeo. Primero hay obstrucción nasal, luego empiezan a eliminar costras o mucus con costras de sangre, luego sangran la nariz o hay epistaxis. Generalmente no hay dolor, pero a veces hay escozor constante, prurito, por lo tanto el paciente constantemente está con sus dedos en la nariz. Puede haber sensación de puntazadas en el tabique y cada vez se va complicando más y empieza a haber un edema dependiendo dónde es la lesión, ya sea de las alas de la nariz, del septum de la nariz, de los labios superiores, a veces de los labios inferiores más, empieza a haber dificultad a la deglución, disfagia, iodinufagia, se quejan la familia de los ronquidos, finalmente hay disnea, hay tos y puede llegar a la muerte. Como verán ustedes, hay aumento en la fotografía, aumento del volumen de la nariz. Si vemos de perfil eso, le dicen la nariz de tapir. Hay destrucción del cartílago del septum nasal, o sea, se vuelve una sola fosa, ya no dos fosas. O si no, en épocas anteriores, por una fosa se comunica a la otra fosa en forma interna. Entonces hay perforación del tabique. Habíamos dicho que se cae la nariz y es la nariz de tapir. La destrucción completa también de las alas de la nariz y áreas vecinas. Y lógicamente insistimos con la
perturbación de la deglución, la perturbación del habla, es como si estuviera ronco el paciente, y importante mutilación de la cara. Bolivia se caracterizaba por presentar los casos más espectaculares de esto. ¿Y qué es eso? Es un revelador de la capacidad de diagnóstico del sistema de salud. Mientras más casos complicados y alarmantes hay, el servicio de salud es más deficiente. Ustedes tendrán la calificación, entonces mientras más pacientes como estos vemos, nuestro sistema de salud es menos resolutivo y debemos corregir esa situación. La evolución puede ser a partir de los 10 años normalmente, pero si la lesión es muy cercana a la nariz, por ejemplo es en la mejilla, obviamente estos tiempos son menores. Normalmente hay una metástasis hematógena, ya habíamos dicho que se lesiona principalmente el septum cartilaginoso. Algunos autores antiguamente decían que a la leishmania le gusta un poquito menos de la temperatura del cuerpo. El cuerpo está a 37 grados. ¿Dónde hay menor temperatura? En los cartílagos, en el cartílago de la nariz y de la oreja. Bueno, ese es, como verán ustedes, una figura que ya no solo es un problema médico, también es social, psicológico. Este paciente se oculta. Ustedes verán a la izquierda cómo hemos encontrado este paciente, cómo le hemos hecho el tratamiento, han cerrado las heridas con anfotericina B y después se ha tenido que recurrir inclusive a la cirugía, que le han reconstituido el parte del labio superior y el ala de la nariz, y este paciente hasta el día de hoy sigue trabajando y visitándome cada fin de año, cada Navidad, trayéndomelo alguna cosita directamente porque lo curamos. En Tarija, en 1990 adelante, en 97 quiero decir, 98, nos refirieron de que habían casos de úlcera que se asemejaban a la leishmaniasis. Entonces, el año 98 fuimos allí y verdaderamente encontramos en la punta de Bermejo, en la punta de la frontera con Argentina, directamente casos que ustedes lo van a ver inmediatamente. Primero indicar que Bermejo se fundó por la actividad petrolera de 1922 y luego por el azúcar en 1972. Y a la izquierda, en la parte inferior, ven naranjitos, como hay cañas por todo lado directamente, pero hay bosque residual también, y como allí las personas que migraban del norte de Potosí normalmente y de otras regiones, iban como zafreros para cultivar caña. Las condiciones que tenían allí son pésimas. Ustedes son pozos de agua, ven en las letrinas con bosque residual al lado, las casas solamente cañahueques con techo, con bosque residual, las mejores casas están a la derecha, que son de adobito ya, pero en este contexto, lógicamente apareció ese brote que tuvimos que revisar a todos los pacientes. Y en el año 97 se encontró 32 pacientes y el 98 190 pacientes. Lo que llamaba la atención es que encontramos en la revisión 2 pacientes con leishmania mucocutánea, el 97 y el 98, 11. ¿Qué estaba diciéndonos eso? Que hace muchos años ya había la leishmaniasis en Tarija, en esta región, pero no lo podíamos diagnosticar. Aquí tienen las fotos de los pacientes de esas regiones, inclusive las cicatrices encontramos en la parte inferior a la izquierda. Y los niños también habían tenido, en todas partes, aquí hay un grupo de 4 niños que todos tenían directamente estas lesiones. Hemos estudiado por más de 20 años este foco y recién ha salido la publicación, les estamos pasando directamente con las prevalencias, etcétera, que yo creo que les invito a que puedan leer. Cuando hablamos en este foco de los vectores encontrados, el Rhizomia nevi, las hembras eran las que directamente más se encontraban y al ser antropofílicas, lógicamente les hemos echado la culpa a ellas. Aunque hay otras especies, por ejemplo Migonimia migonei, que es también potencialmente un vector de Leishmania donovani, y recientemente se ha encontrado Lutzomia longipalpis en Yacuiba, y lógicamente en la frontera en Argentina ya se han descrito casos de leishmaniasis visceral. Yo he recibido pacientes también con leishmaniasis visceral ya hemos demostrado que existe y eso será motivo de otra publicación.
Allí, el momento del chaqueo, hemos encontrado también a los hospedadores y hay especies de roedores en particular, dos especies introducidas y siete especies nativas, y no les pudimos hacer el examen porque había una prohibición estricta porque había un brote de hantavirus. Solamente encontramos los reservorios, en este caso domésticos, este perro, que lo llevamos hasta la ciudad de La Paz y donde en el laboratorio del INLAS allá hicimos el aislamiento y el PCR correspondiente, aislando o identificando que se trataba de leishmaniasis brasiliense. Aquí tienen los dos bots, el 98 y el 2002, y directamente todo el número de pacientes que se ha tenido desde el 97 hasta el 2018. En total, en 22 años, son 1.250 casos que hemos registrado y que hemos estudiado. Una cosa más interesante, en el gráfico A ustedes ven que el primer brote fue en Bermejo. Años después, en el 2002, ya esto se extendía a Trementinal, que era un poquito más al norte. En C, ustedes ven en Sidras, que todavía es mucho más al norte en el municipio de Caraparí. En el D, y es en La Pachal, que ya eso es el municipio de Yacuiba, en el 2011. En E, ven que está en el Angosto, en el 2014, en el municipio de Villamontes. Y en F está en Ñaurenda, que es en el municipio de Entre Ríos. ¿Qué es lo que estamos indicando? Y aquí claramente se ve que se está extendiendo directamente la leishmaniasis. En este caso, es de que también con otro tipo de trabajos que hemos hecho, se ha hecho toma de muestras el año 2003 y hemos evaluado con PCR en 732 personas. Ya habíamos dicho, cuando hablamos de leishmania visceral, que encontramos 5 con positividad de RK32 y el restante, lo que nos llamó la atención, es que daba positividad tanto a leishmania como a Chagas. Hay infecciones mixtas allí y habrá que tener cuidado con la serología. También hemos trabajado en Pando y en su caso, ¿qué podemos decir de Pando? Hemos hecho el seguimiento desde 1996 hasta el 2018. En este caso, la doctora Zoraida Molinedo es la que es responsable de esto y ha graficado todas estas figuras. Esto está para publicación. Se han encontrado diversas especies que ya les había dicho anteriormente. Por ejemplo, Wismani, Antunensis, hay otras especies más que son descritas ya como vectores en Perú como en Brasil y en nuestro país está en estudio. Cada vez está aumentando más en el departamento el número de casos. Hemos tomado del 2006, del 2002 y 2018 los datos, vale decir, cada 6 años. ¿Y qué hemos visto en la tendencia por 10.000 habitantes? El 2006 había 49, el 2012 39 y el 2018 49. Pero si hablamos de número de casos, por ejemplo, ya van a ver ustedes que el 2006 son 416, el 2012 son 449 y el 2018 son 716, casi el doble. Entonces, el número de casos mucosos, por ejemplo, el 2006 es 5%, el 2012 es 11% y el 2018 es 28%. ¿Qué estamos diciendo? Que en este interín, antes del 2018, ha habido un grave descuido de las autoridades del Ministerio de Salud, lo cual nos está haciendo que haya más casos mucosos. El tratamiento. Habíamos hablado ya de antimalariales pentavalentes, multifosina oral, paramomicina en crema, pentimidina inyectable, anfotericina liposómica. Y en eso yo les insisto una vez más que puedan consultar el manual práctico de tratamiento, que directamente ha sido un boquillazo directamente en Sudamérica, porque hace años ya ustedes pueden ver 32.632 visitas en Google. La gente de Google me llamó y me decía, su manual es más visitado que el manual de la OPS. Actualidad, no sé cuántos ya tendrán, cuántas visitas y hemos cambiado. En este caso, ustedes también siempre traten de registrar los casos que ustedes ven. En las imágenes ven pretratamiento, intratratamiento y posttratamiento de un caso de leishmania cutánea. En el caso en las fotos del medio, el paciente de leishmaniasis visceral, pretratamiento, intratratamiento y posttratamiento. Y en el caso de leishmaniasis mucocutánea en la parte inferior,
pretratamiento, intratratamiento y posttratamiento. Entonces creo que el trabajo que se ha hecho está explícito en estos manuales que les digo y los cuales les va a permitir fundamentarse mucho más lo que estoy indicando. Nuevamente el tratamiento intralesional está poniéndose de moda y aquí están 10 en Yungas y en Tarija también y estamos con un seguimiento de 12 años y lógicamente eso nos está permitiendo también que vamos a escribir un nuevo papel para que todos ustedes puedan enterarse más en detalle el momento que lean. Eh, este es parte del equipo que estamos trabajando y las publicaciones que realizamos. Bueno, eso sería todo en Leishmaniasis.